Buenas tardes, soy Luis Andrés Zúñiga Moctezuma. Voy a explicar el tema 12 de la práctica 9, que consiste en cuotas de disco, enlaces blandos y duros, compresión y encriptado de archivo y los puntos de montaje. ¿Qué son las cuotas de disco? Una cuota de disco es un límite establecido por el administrador del sistema que restringe ciertos aspectos del uso del sistema de archivos en los sistemas operativos modernos. El objetivo de la utilización de las cuotas de disco es limitar la asignación de espacio en el disco duro de una manera razonable. Es decir, esto limita la cantidad de archivos que nosotros podemos usar en ciertas carpetas, por así decirlo. Las cuotas. Las cuotas de un disco suelen implementarse en un esquema por usuario o por grupo, es decir, un administrador del sistema define una cuota de uso para un determinado usuario o grupo. En la mayoría de los casos, las cuotas también son específicas de los sistemas de archivos individuales. Si un administrador quiere limitar el uso de un determinado usuario en todos los sistemas de archivos, una cuota independiente tendría que ser especificada en cada uno. Tipos de cuotas. Hay dos tipos básicos de las cuotas de un disco. La primera, conocida como cuota de uso o cuota de bloques, limita la cantidad de espacio en disco que puede ser utilizada. La segunda, conocida como cuota de archivo o de inodo, limita el número de archivos y directorios que se pueden crear. Además, los administradores suelen definir un nivel de advertencia o cuota blanda. Una cuota blanda es una advertencia que sale en un límite, pero que todavía no se ha traspasado, en la que se informa al usuario que se está acercando a su límite, que es menor que el límite efectivo. Esto sería la cuota dura. También puede haber un intervalo de gracia pequeño, lo que permite a los usuarios violar temporalmente sus cuotas en ciertas cantidades, si es necesario. Cuando una cuota blanda es violada, el sistema envía normalmente al usuario y en ocasiones al administrador también algún tipo de mensaje. Enlaces blandos o simbólicos. La manera más sencilla de comprender qué es un enlace simbólico es compararlo con el enlace directo o shortcut en Windows. El fichero o directorio se encuentra en un único punto del disco y los enlaces son un puntero contra él. Cada enlace simbólico tiene su propio número de inodo, lo que permite hacer enlaces simbólicos entre distintos sistemas de ficheros. Los enlaces duros. Los enlaces duros lo que hacen es asociar dos o más ficheros compartiendo el mismo inodo. Esto hace que cada enlace duro es una copia exacta del resto de los ficheros asociados, tanto de datos como de permisos, propietario, etc. Esto implica también que cuando se realicen cambios en uno de los enlaces o en el fichero, también se realizará en el resto de los enlaces. Los enlaces duros no pueden hacerse contra directorios y tampoco fuera del propio sistema de ficheros. Encriptado o cifrado de archivos. La encriptación o cifrado de archivos es un procedimiento que vuelve completamente ilegibles los datos de documento o de cualquier archivo. De esta manera el archivo se vuelve prácticamente inservible para un usuario no autorizado a leerlo, ya que incluso si lo ha interceptado o lo ha copiado, si no cuenta con el password correspondiente, no podrá leerlo o visualizarlo. Encriptación en Windows. El sistema de encriptación de archivos de Windows lleva por nombre EFS y se encarga de codificar archivos utilizando el sistema NTFS, protegiendo así los documentos almacenados en particiones NTMFTS del disco duro. Cuando se desea ingresar a los archivos encriptados, el usuario debe autentificarse primero, es decir, debe ingresar una clave de acceso a los archivos. Es recomendable contar con claves fuertes, ya que las claves débiles son susceptibles de ser forzadas con programas diseñados para abrir archivos encriptados. Compresión de archivos. Comprimir es lograr que un archivo ocupe menos espacio sin corromperlo. La compresión aplica métodos matemáticos a los datos para conseguir que estos ocupen menos espacio en el disco, quitando la necesidad de borrar o ampliar el espacio. Hay dos tipos de compresión, la compresión lossless y la compresión lossy. La compresión lossless es la compresión sin pérdida. Consiste en analizar el archivo en busca de repeticiones y patrones que se puedan resumir como un acordeón. Aquí podemos ver el archivo grande, que vendría siendo el tubo largo, y que podemos ver que varias partes de este se repiten, como las moradas o las azules. Y después podemos ver el archivo ya comprimido, donde todas las partes se redujeron, y podemos ver que en el archivo comprimido, que sería normalmente .rar o .zip, se guarda cuántas veces se repite dichos archivos. Por eso normalmente es más fácil comprimir archivos de texto, ya que es más fácil encontrar archivos que sean
repetidos. La compresión lossy disminuye el espacio ocupado por un archivo usando una técnica bastante más drástica, eliminando la información que resulte relevante para los sentidos humanos. Por ejemplo, en la compresión de una imagen reduce las variaciones del brillo y color de una foto, mientras que en el formato MP3 elimina las frecuencias de sonido inaudibles para el oído humano. Aquí podemos ver un archivo de audio que ha sido comprimido antes de su compresión y después de su compresión. Como podemos ver, antes de su compresión, el archivo tenía algunas frecuencias que eran un poco altas y al momento de bajarlo y comprimirlo, se han eliminado. Una cosa que nos permite hacer la compresión lossy es medir cuánto queremos comprimir el archivo, es decir, cuántos archivos queremos eliminar o qué tanto lo tenemos que reducir. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el original, en el ejemplo de abajo, la foto original y la foto comprimida al 30% y luego al casi al 100%. Y podemos ver que en el original y el 30%, pues realmente es casi nula la diferencia. Pero ya cuando está casi al 100%, es totalmente irreconocible conforme al original. Los puntos de montaje son puntos a partir creados en el directorio, en el cual se visualizan los archivos montados, es decir, el punto de montaje es donde nosotros ponemos a partir de para guardar nuestros datos. Por ejemplo, el primer punto de montaje de un disco duro podría ser C y después el punto de montaje que sigue sería Windows y así sucesivamente. Es donde vamos a ir guardando nuestros archivos. Esa es la explicación más sencilla que he podido encontrar de esto, ya que es realmente un concepto bastante complicado. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Esto ha sido todos los temas. Gracias por su atención.